Hola hermanos, hola amigos, suscriptores, personas, hermanos que nos sintonizan por primera vez, sean bienvenidos a mi canal Gotitas de Fe con el pastor Carlos Osorio. Es para nosotros un placer, un gusto poder llegar hasta sus hogares con la bendita palabra de Dios y su mensaje. Sean todos bienvenidos a mi canal. Bendiciones. Dice la palabra en Ezequiel 34:17. Mas en cuanto a vosotras, ovejas mías, así dice el Señor, he aquí yo juzgaré entre oveja y oveja, entre carneros y machos cabríos. Lo repito, Ezequiel 34:17, mas en cuanto a vosotras, ovejas mías, así dice el Señor Dios, he aquí yo juzgaré entre oveja y oveja, entre carneros y machos cabríos. Amén. El tema de este día, tarde, mañana que nos estés sintonizando es oveja, cordero o macho cabrío. Oveja, cordero o macho cabrío. Características de las ovejas, ¿sí? Saludos a los hermanos en Guatemala, a los hermanos de la Iglesia Central Camino de Luz. Tuvimos la oportunidad de estar este fin de semana compartiendo con ellos, compartiendo en algunas casas de crecimiento. Muchas gracias por las invitaciones, por las muestras de cariño hacia este siervo. Muchas gracias al pastor, mi hermano Walter, por recibirnos también, mi hermano Juan José, a todos los hermanos, ¿verdad?, que hicieron en esta estadía lo más lindo. Estuvimos dando consulta de una jornada médica, así como también mi esposa estuvo colaborando en la elaboración de las salvadoreñísimas pupusas, ¿verdad?, para contribuir con el reino del Señor. Así que muchas gracias. Nosotros desde ya están invitados, estaremos desde el 23 hasta el 25 de noviembre de nuevo en la Iglesia Central, en la cual tendremos el privilegio de ordenarnos, ¿verdad?, ya como ministros de la iglesia. Así que nuestra ordenación, están todos invitados, será el domingo, ¿verdad? Si no estoy mal, el 24 de noviembre o 23 de noviembre, pero es domingo, ¿verdad? Están cordialmente todos invitados a poder participar de esta fiesta preciosa de nuestra ordenación, y a otros ministros que vienen y nos van a estar visitando allá en Guatemala desde Costa Rica. Ellos estarán ahí desde el 18 compartiendo un seminario, ¿verdad?, el día 23, y para que algunos de los hermanos junto con su servidor seamos ordenados ministros de la iglesia. Amén. Oveja, cordero o macho cabrío. ¿Sabe? Las ovejas son animalitos frágiles, son mansas, indefensas, y generalmente tienen poco sentido de la orientación, les cuesta orientarse. Es decir, se extravían fácilmente, no tienen buena visión, pero sí tienen una excelente audición, capaz de reconocer la voz de su propio pastor a distancia. Su dependencia del pastor las hace ser más obedientes y estar más atentas. El hecho de que sean animales de mala visión y que sufran de desorientación hace mucho más su dependencia, ¿verdad?, y hace más acentuada la necesidad del pastor en el rebaño. ¿Sabe? Jesús nos comparó por algo, ¿verdad?, con ovejas. Siempre, ¿verdad?, vemos eso, pero nunca nos detenemos a estudiar por qué nos comparaba él con ovejas. Sí, quiero hablar de algo muy simple, pero esencial para nuestra vida con Dios. Sí, quédate con nosotros hasta el final del programa para que seas bendecido y edificado con este tema. Sí, quédate, no te vayas si no te has suscrito. Vamos, suscríbete.
Lo primero que necesitamos aprender es que existen muchos pastores. ¿Sí? Lo primero que piensan es que las ovejas son suyas. ¿Sí? Pero lo primero que deberíamos de aprender es que eso no es verdad. Las ovejas le pertenecen al Señor. Siempre los pastores tienen que cuidar ovejas, ¿sí? Pero estas ovejas generalmente son de otro propietario. Ellos simplemente las apacentan, pero al final del día tienen que devolverlas a su propietario, ¿sí? Un propietario que las ama, alguien que da su vida por ellas. Mientras los pastores no aprendamos eso, que no somos los dueños de las ovejas, amén, las divisiones y los problemas en la iglesia van a ser muy constantes. Amén. Las ovejas tienen un propietario. Nosotros simplemente, como decía, les pastoreamos. Pero luego, pues, entendemos que pertenecen a su dueño y tenemos que entregarlas. Nosotros pertenecemos al Señor Jesús, nuestro supremo pastor, aquel que dio la vida por nosotros, y no debemos sobrepasar esa línea y ponernos en un lugar de propietarios, ¿sí? Lo segundo que necesitamos saber de las características de una oveja, ¿sí? Se parecen, son similares en algunos aspectos físicos al macho cabrío, pero no son lo mismo. ¿Cuál es, según la Biblia, la diferencia entre una oveja, ¿sí? y un cordero, según la Biblia? De acuerdo con la tradición, ¿verdad? La oveja representa a los servidores de Dios y el cordero representa, pues, a Jesús, el Hijo de Dios. El tiempo de gestación, el embarazo de las ovejas, va por los 145 hasta los 153 días, es decir, aproximadamente 5 meses. Generalmente el nacimiento de los corderos se produce sin mayores complicaciones, ¿sí? Es decir, el corderito, ¿verdad?, es llamado cordero, valga la redundancia, hasta que cumple el año. Dentro de este año, el cordero tiene muchas diferencias ya cuando crece y se vuelve una oveja. En primer lugar, el cordero no tiene manchas. Sí, no tiene manchas. Es un animalito, ¿verdad?, de color puro, pero no tiene manchas. Esto lo hace más todavía semejante, ¿verdad?, si ustedes piensan a Jesucristo, sin defecto y sin mancha. Amén. Cuando el corderito pasa el proceso, ¿sí?, de aprendizaje, de alimentación, después del primer año, algunos llaman hasta el tercer año, lo llevan hasta ahí, se convierten en oveja. ¿Sabe? El proceso de llegar a ser una oveja no es automáticamente al momento que recibimos a Cristo. Existe un proceso en nuestra vida, existe una limpieza, un proceso de obediencia, un proceso de adaptación, un proceso de conocer la voz de nuestro dueño, un proceso de aclimatarnos, ¿verdad?, acomodarnos a la voz del dueño para podernos llamar ovejas. Me explico. No de la noche a la mañana los cristianos nos volvemos mansos y humildes, no. Tenemos que pasar por un proceso de pruebas, tenemos que pasar por un proceso de vida mediante el cual, ¿verdad?, nosotros aprendemos la docilidad y la obediencia de una oveja. Me explico. Pasamos de corderitos a oveja. Según la Biblia, la oveja es el animal más manso de todos. No tiene maldad alguna y es obediente. No tiene deseo de lastimar, de golpear, ¿verdad?, a otros seres vivos, a la vez que obedece la voz de su pastor. Amén. Estamos viendo que la oveja, ¿verdad?, tiene muchas características de humildad. El verdadero cristiano, ¿verdad?, debe reflejar esas características de la oveja. El hecho de ser obedientes, el hecho de no tener maldad, ¿verdad?, el hecho de no tener deseo de lastimar a otro ser viviente como las ovejas, ¿verdad?
Al referirse al cordero, en otros pasajes del libro hablan que es una oveja, como les digo, que supera el año, que no se ha apareado y que tampoco tiene manchas. Ojo con eso, lo que representaría la limpieza y la pureza con que nosotros, ¿verdad?, somos limpios cuando recibimos a Jesús. Sí, pero el cordero está representado como Jesús, sin mancha, es puro, ¿sí? Es el cordero de Dios. Además, sí, este tipo de animales era el que se usaba para hacer sacrificios, para honrar a Dios. Y según la tradición cristiana, el Mesías fue el Cordero de Dios ofrecido para salvar a la humanidad de pecado. Es decir, el Cordero se encontraba tantos elementos, ¿verdad?, puros en él, que era un animal apto para ofrecerlo en sacrificio. Acuérdese que el Señor pedía que en el sacrificio fueran sin defectos, sin manchas, ¿verdad? Parecido a lo que nosotros somos después de haber tenido una experiencia con el Señor. Un macho cabrío es un rumiante caprino, el macho de la cabra, que una característica es que tiene cuernos en forma de lira. Su pelaje duro, su barba estrecha, también se le conoce como chivo, buco o cabro o bode. En la Biblia, el macho cabrío era un símbolo de la expiación, ya que se enviaba al desierto con la sangre de los pecados del pueblo de Israel. Se mandaba a perder con los pecados, ¿verdad?, simbolizando los pecados del pueblo. Los machos cabríos son inteligentes, son curiosos, realmente comen cualquier cosa comestible. Por eso se les llega a llamar, ¿verdad?, los basureros del desierto, porque comen de todo, a diferencia de la oveja, que es muy sofisticada y su dieta, ¿verdad?, es bastante exclusiva. El macho cabrío come lo que se le ofrezca, ¿verdad? Por eso se le llama el basurero del desierto. En la mayoría de las ilustraciones bíblicas, el macho cabrío se relaciona con terquedad, ¿verdad? En la mayoría de las ilustraciones bíblicas, el macho cabrío también se simboliza a rebelión, a desobediencia. ¿Amén? Sin embargo, esto es muy diferente del macho cabrío, ¿verdad?, del profeta Daniel en el capítulo 7 y 8. En la profecía de Daniel, un macho cabrío con un gran cuerno destruyó, ¿verdad?, los otros cuernos. Ese es, ¿verdad?, otro tipo, ¿sí?, de descripción de un macho cabrío que no tiene nada que ver con esto, ¿verdad? Bueno, este es un buen tiempo para que te puedas suscribir al canal si no lo has hecho. Le des like o lo comentes. De esta manera, ¿verdad?, esta palabra llega a muchas más personas. Así que te suplicamos, ¿verdad?, pues es gratuito, puedes suscribirte, puedes darle like o compartir, ¿verdad? Queremos, hermano, hablar de 3 características muy importantes que podrían cambiar nuestra imagen, nuestra percepción sobre las ovejas, y encontrar la diferencia, ¿verdad?, en qué lugar nos situamos, si una oveja o un macho cabrío, ¿verdad? Recordando que si usted no se encuentra entre estas características, es preocupante, ¿verdad? Pues tenemos un Dios que creó todas las cosas, ovejas, machos cabríos, y Él puede bien transformar machos cabríos en ovejas, ¿verdad? Número 1 es, la oveja es un animalito vulnerable. Amén. Todos ellos fueron creados con una defensa especial, ¿verdad? Todos los animalitos tienen una cualidad, ¿verdad? Como el puercoespín, como el león sus dientes, como la cobra la picadura, como el perro sus dientes, como el león, ¿verdad? Todos tienen defensas, pero la oveja es el único animal que no posee ninguna defensa. Es totalmente vulnerable. Amén. De hecho, la oveja está situada al final de la cadena alimenticia. No se defiende, no tiene habilidades de lucha.
Esto es muy interesante, pues comenzamos a descubrir que nosotros somos totalmente vulnerables, totalmente indefensos, a menos que tengamos una dependencia del pastor. Me explico, nosotros somos, hermano, ¿qué le dijera? Blanco, perfecto de Satanás, porque no, por nosotros mismos no podemos defendernos. Pero gracias a Dios que tenemos un pastor que cuida su rebaño y que sí nos defiende. Amén. Cuando la Biblia dice que Él dio la vida por sus ovejas, es porque si alguien no hiciera algo por las ovejas, estas estarían perdidas, ¿verdad? Pues no tienen cómo defenderse solas. Sí. Sería muy bueno si esa característica fuera evidente en nosotros, ¿verdad? Pues siempre queremos nosotros defendernos por nosotros mismos, siempre por nuestra justicia, siempre quiere prevalecer en lo que nosotros creemos, nuestra razón. Y hasta que conseguimos llegar al final con ese pensamiento. Muchas veces nos parecemos más al macho cabrío que a las propias ovejas. La Biblia dice que Él es quien nos defiende. Mía es la venganza, dice el Señor. Quien nos protege. No podemos perder esa característica. Somos ovejas, no cabras. La Biblia dice que debemos lanzar, poner sobre Él toda nuestra ansiedad, pues Él nos cuida. Sí, te necesitamos, Señor. Tu defensa nos sirve. Tú eres mi buen pastor. ¿Sí? Tú sabes lo que es mejor para mí. Segunda característica, las ovejas producen lana todo el tiempo. ¿Sí? Desde que nace produce lana. Y cuanto más esquilada, más produce. No deja de estar haciéndolo, produciendo lana, ¿verdad? No necesita que nadie se lo diga. Producir para ella la lana es algo natural, no necesita ninguna técnica nueva. Simplemente se produce, se da, ¿verdad? No se detiene, no depende de nada para eso. Está siempre generando algo fructífero, ¿verdad? En otras palabras, ellos entienden el principio de rebosar, ganar vidas, hablar de Jesús, vivir de la mano de Jesús, tomar la iniciativa, no detenerse, es decir, la verdadera oveja es algo que todo el tiempo está produciendo, sí, nuevos creyentes o una vida cambiada, frutos en el espíritu, pero siempre la oveja está produciendo lana, algo de que el dueño pueda sí beneficiarse. Y cuanto más la trasquilan, más abundancia de lana ya. Deberíamos nosotros aprender, ¿verdad?, que entre más pruebas, mayor debería ser nuestra relación con Dios. ¿Sí? Quien piensa que es dueño de sus talentos está rotundamente engañado, ¿verdad? Todo lo que dio Dios es para generar lana, para generar frutos, para edificar el cuerpo de Cristo. Así que tus talentos no son tuyos, son de Dios. Tercera característica, las ovejas no comen cualquier cosa, no se alimentan, ¿verdad?, de desechos, como el cabro. Usted sabe cómo son los llamados, ¿verdad? Machos cabríos en el interior son llamados basureros, ¿verdad? Pues comen de todo lo que encuentran. Todo lo que parece ser apetitoso comen, latas, plásticos, cualquier cosa, ¿verdad? Una oveja come hierba únicamente, ¿sí? Y la hierba necesita ser nueva, estar fresca. Él no come hierba quemada, ¿no? ¿Sí? Necesita estar bien, en buena condición la hierba, ¿sí? En dulces pastos, en abundantes pastos, le harás descansar. Amén. No come cualquier cosa, no persigue todo tipo de alimento. ¿Sí? Aparece una novedad allí y ya corre para ver qué es, no, ¿verdad? Ni siquiera sabe de dónde vino las cosas. Es decir, la oveja no es un animal que come cualquier cosa. Nosotros deberíamos aprender la cualidad de la oveja y no alimentarnos de cualquier situación, ¿no? O de cualquier falsa doctrina o cualquier pensamiento. Deberíamos de aprender a ser exclusivos, de comer de lo que viene de la mano o del
de la boca de la palabra de Dios. ¿Sí? Dios siempre tiene algo nuevo para nosotros, fresco, pero solo existe una fuente en donde nosotros podemos alimentarnos de esa forma, la palabra. De una fuente no puede salir agua sucia y limpia. Sí, la palabra solo produce agua limpia. ¿Sí? Las ovejas, en cuarto lugar, son capaces de identificar y diferenciar las voces. Tienen un oído muy desarrollado. Dice, yo conozco mis ovejas y estas me siguen. Amén. Y la característica más importante de la oveja es escuchar y diferenciar la voz de Dios. La oveja conoce, diferencia entre otras voces la voz de su Señor y lo conoce. ¿Sabes? Decía un escritor, yo vi un rebaño en el cual el pastor estaba pastando este rebaño y de repente vi llegar otro pastor con el doble de ovejas. Se mezclaron las ovejas. Luego llegó otro tercer pastor con una, ¿qué te dijera?, cantidad de ovejas menor, pero todas se mezclaron, ahí no se diferenciaron. Y los pastores tranquilamente se pusieron a platicar, a tomarse una taza de café, a calentar comida. Cuando llegó la hora de retirarse, cada uno de ellos habló a sus ovejas o silbó a sus ovejas, y cada una de las ovejas identificaba la voz de su pastor, total de que allí no se perdió ninguna, no se extravió ninguna, no apareció en otro rebaño aquella oveja o este en el mío y aquel mío en el de él, no. Cada uno identificaba la voz y el silbido de sus pastores. La oveja debe ser así, no llevada por toda doctrina, no, es que aquí sí, la palabra, en todo lugar está Dios y hermano, produce una confusión. La Biblia dice muy claro, las ovejas conocen mi voz. Amén. Conocen mi voz. Muchas veces escuchamos la voz de Dios, pero no lo seguimos. Una característica de la oveja es que atiende rápidamente la voz del pastor. Una vez él dice, vamos, todas las ovejas siguen al pastor. No solo escuchan, obedecen, siguen la voz del pastor. Ellos pueden identificar de dónde el pastor les está llamando y buscan ese lugar para reunirse y seguir al pastor. Amén. Escuchamos la voz de Dios, pero no la seguimos. Amén. Muchos dicen, estoy esperando que Dios me hable. Y Dios ya está hablando a través de su palabra. Está usando muchas veces a los pastores de la iglesia para que te hablemos la palabra de Dios. ¿Sí? Usa un hermano. Amén. Pero él no toma la actitud, pues la persona está escuchando la voz de Dios, pero no está atendiendo, no la sigue, ¿verdad? Es buen oidor, pero mal hacedor. Necesitamos ser conocidos por el pastor, formar parte de sus ovejas. Él nos conoce, ¿sí?, nuestras características, nuestras partes débiles, nuestras partes fuertes. Y muchas veces es necesario que tomemos ciertas actitudes por nuestro bien. Muchas veces el pastor, ¿verdad?, cuando la oveja se adelanta demasiado, generalmente la ata a su pie, para que la oveja camine a su ritmo, ¿sí? O le ata un peso, ¿verdad?, para que la oveja vaya más lenta y camine a su ritmo. Si la oveja se retrasa, entonces el pastor tiene que amarrarla a él o a su bastón y jalarla. Y enseñarle que tiene que ir al paso, no retrasarse, no adelantarse, ir al paso. El pastor sabe cómo corregir el paso de las diferentes ovejas, ¿sí? Necesitamos formar parte, ¿verdad?, de las ovejas del Señor para ser guiados por Él. Amén. El Hijo de Dios no se confunde del tipo de voz que escucha. Sabe muy bien qué es lo que es la voz de Dios y qué no es la voz de Dios. La oveja tiene la capacidad de discernir las voces y los sonidos que escucha y la diferencia de su pastor. Amén. Sin esta característica sería difícil, ¿verdad?, que el pastor pudiera ejercer su trabajo de una manera efectiva. Si nosotros no nos acostumbramos a oír la voz del Señor, a seguirlo, a obedecerlo,
Va a ser muy difícil tener una relación entre pastor y oveja. Sí. Dice la palabra de Dios, angustiado y afligido no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Isaías 53, 7. ¿Sabe que la oveja es el único animal que no hace ruido al morir? No se queja, no reclama cuando necesita ser sacrificada. Sí, no se enoja, no intenta huir, toma su papel. Amén. El verdadero cristiano, la verdadera oveja, toma su papel y sufre penalidades, dice la palabra, como buen soldado. Jesucristo dice que como cordero mudo fue llevado al matadero. No se quejó. Muchos de nosotros, ¿verdad?, tenemos la costumbre de quejarnos de la vida cristiana si las cosas no van como nosotros pensamos. La cualidad de una oveja es no se queja. Ni siquiera en el momento de morir la oveja emite ningún sonido, ninguna protesta, ningún, podríamos decir, ruido en especial, ¿verdad? Dolor, gemir, llorar, un llanto, no sé cómo llamarle a ese lenguaje, ¿verdad? Pero no, enmudece, sufre calladamente, sabe aceptar, sí, su destino. Sería bueno que nosotros aprendiéramos, ¿verdad?, las cualidades de la oveja. Tener buen oído, no comer cualquier cosa, sí, ser guiadas y obedecer la voz de Dios, no reclamar, ¿verdad? No reclamar. Qué bueno fuera que nosotros adoptáramos esa actitud. No sé, con todas estas características que te he hablado, ¿verdad?, si tú te identificas como una oveja o como un cabro, ¿verdad? Perdón la expresión, pero así es. Si somos obedientes, si somos humildes, estamos por el buen camino de ser ovejas. Pero si somos personas que discutimos con Dios, que nos resistimos a la voz de Dios y a la voluntad de Dios, pues entonces, mi hermano, tienes tiempo de cambiar porque estás en la calidad de un cabro. Amén. Es bueno aprender, ¿verdad?, el cuidado del Señor hacia las ovejas. Dice, unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Sabes que la oveja padece mucho, ¿sí?, de que se metan en sus oídos moscas, ¿verdad?, o en su nariz. Y esto produce el síndrome de la oveja loca, lo que es que la oveja sacude su cabeza contra las piedras o contra el suelo hasta dañarse, algunas hasta irse, ¿verdad?, a los precipicios de la desesperación. Por eso los pastores ungen con aceite sus oídos y ungen con aceite su nariz, para que la mosca, ¿verdad?, no entre y produzca este síndrome de la oveja loca. La unción del Señor nos hace obedientes. La unción del Señor nos protege de todo ataque. La unción del Señor nos protege de todo aquello que quiera alterar nuestra comunión con Dios, de todo aquello que altere, ¿verdad?, nuestra relación con Él y queramos dañarnos. Unges, ¿verdad?, mi cabeza con aceite. El cuidado del pastor es cuando regresa cada vez, ¿verdad?, con el rebaño al lugar donde los tiene que guardar, siempre revisa las ovejas, siempre. Y él está vendando, ¿verdad?, a aquellas que se han golpeado, a aquellas que se han lacerado, a aquellas que se han herido. Siempre está en él. Está aclimatando a ciertas ovejas para que se acostumbren, a los corderitos más que todo, que se acostumbren a escuchar su voz. De tal manera que el trabajo pastoral con las ovejas, ¿verdad?, no se limita simplemente a llevarlos al sembrado, ¿verdad?, o a los prados a que coman. La tarea de nosotros como pastores no se limita solamente a la predicación desde el púlpito.
el pastoreo, por eso se nos llama pastores. El pastoreo va mucho más allá: protección, unción, alimentación, educación de las ovejas. Amén. Mi hermano, Cristo viene y es necesario que tengamos esas características de oveja en nuestra vida. Si no has tenido un encuentro personal y no reconoces de qué rebaño eres o quién es tu pastor, te invito a que recibas a Cristo como tu personal Salvador en tu vida. Te invito a que te vuelvas una oveja para que Él te pastoree, te alimente, te cure, te guíe, te unja. Sí. Si haces, ¿verdad?, esta decisión por Cristo, por favor, comunícate. Pon en los comentarios, ¿verdad? Pon en los comentarios: pastor, yo recibí a Cristo como mi único y personal Salvador. Suscríbete al canal si es de bendición para tu vida. Suscríbete, comenta, dale like y compártelo con otras personas. ¿Ven? Si no te estás congregando, por favor, ¿verdad? Ahí tenemos la iglesia en la zona 12 de San Miguel Petapa, exactamente enfrente de la arenera, ¿verdad? Ahí vas a encontrar a mano derecha la iglesia Camino de Luz. Mi hermano Walter Vázquez te estará esperando con mucha, ¿verdad?, mucha alegría. Ay, hermano, tuve la oportunidad de estar visitando los campos de crecimiento o las células de crecimiento de la iglesia, y hay en diferentes lugares, ¿verdad?, estratégicos para que tú también puedas congregarte, ¿verdad?, en el nombre del Señor. También estamos, ¿verdad?, en San Marcos, por ahí dejo siempre la imagen, en el nombre del Señor. Ahí puedes encontrar también aquí abajo nuestro correo, ¿verdad? Si deseas formar parte de la familia Gotitas de Fe, pues comunícate a ese correo. Dios te va a bendecir, ¿verdad? Hay muchas necesidades, muchos aspectos en los que nos puedes ayudar. Primeramente, suscribiéndote. Pero también hay situaciones. ¿Cómo trabaja Gotitas de Fe? Gotitas de Fe es un ministerio evangelístico que va desde El Salvador hasta Guatemala. Estamos celebrando cultos en las casas, estamos abriendo iglesias, esa es nuestra función: abrir iglesias, plantador de iglesias, para que la palabra, ¿verdad?, vaya creciendo. Si tú deseas un servicio especial o abrir tu casa para que haya una reunión en la que se pueda predicar la palabra, comunícate a nuestro correo, ¿sí? Por ahí aparece descrito. Hay muchos programas también anteriores de Gotita. Allí puedes ver, ¿verdad?, el listado de temas de los programas en nuestro canal, y tú puedes ser edificado con diferentes temas, ¿verdad? Hijos de pastores, los peores, la iglesia durante la pandemia, ¿verdad? ¿Qué dice la Biblia sobre los sueños? Existen los profetas en nuestro tiempo. Lo último, si no me equivoco, fue pastores conforme al corazón de Dios, ¿verdad? Y hoy que estás viendo esto, ¿verdad?, que son las características de la oveja. ¿Cómo estudiar la Biblia? Ahí lo puedes encontrar también, ¿verdad? En el nombre del Señor, dale like, comparte, coméntanos qué te parece, ¿verdad?, el programa. Si tienes alguna duda, algo en que podemos ayudarte o una petición de oración. Si quieres colaborar con el ministerio, ahí está el correo: cosorio.recinos@gmail.com. Bendiciones. Un abrazo a todos, que el Señor continúe bendiciendo sus vidas y mantengámonos firmes y fieles hasta que Cristo venga. Amén. Estás invitado, recuerda, a la iglesia, un taller 23, 24, vamos a tener la ordenación, ¿verdad? Te invitamos a que puedas compartir, ¿verdad?, con este humilde siervo lo que es la ordenación como ministro, ¿verdad?, de la iglesia. Bendiciones en el nombre de Jesús. Dios te guarde.